La muerte en 1328 de Carlos IV el Calvo, sin descendencia masculina y sin hermanos, origina en Francia una crisis, ya que impera la ley sálica y su hija Juana no puede ser nombrada reina. En cambio, en Navarra no tiene validez dicha ley y el 13 de marzo se reúne en Puente la Reina una magna asamblea en la que los asistentes destituyen al gobernador de Navarra y a otros oficiales nombrados por el rey francés, y se confió la dirección del país a dos regentes. El 1 de mayo se jura en las Cortes Navarras reunidas en Pamplona como reina a Juana II, que era hija del rey francés Luis X y nieta de Juana I, reina de Navarra. El marido de la reina, Felipe de Évreux, emprendió la tarea de corregir algunos capítulos, aclarar otros e introducir disposiciones nuevas en los antiguos fueros de Navarra, y en 1330 se aprobó la reforma conocida como amejoramiento de Felipe III. El reinado de Juana se caracteriza por verse rodeado de conflictos militares en los que procura mantenerse neutral. En el norte se desarrolla la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia y en el sur se declara la guerra entre Castilla y Navarra por la propiedad del monasterio de Fitero y el castillo de Tudegén, que se resolverá en 1373, cuando se acuerda que el monasterio y el castillo estaban dentro de los términos de Tudela y Corella, y por lo tanto pertenecían a Navarra. Felipe de Évreux acompaña al rey de Castilla, Alfonso XI, en su campaña contra los benimerines, que habían invadido la península y estaban atacando al reino nazarí de Granada, y en el transcurso de esa guerra fallece en Algeciras en 1343 a consecuencia de una enfermedad. En 1349 fallece Juana y es sucedida por su hijo Carlos II, mientras que su hijo Felipe hereda los estados de Longueville y su hijo Luis el condado de Beaumont. Carlos dio muestras del carácter autoritario de su monarquía desde el primer momento. Resulta que era costumbre que las Cortes concedieran un impuesto al nuevo rey para ayudarle a acuñar moneda cara a su coronación, y en este caso este impuesto recayó exclusivamente entre los habitantes de las villas y los labradores, también llamados pecheros, mientras que los nobles, los hidalgos y los eclesiásticos estaban exentos del mismo, por lo que se inicia un movimiento de protesta que es cortado de raíz por Carlos al ordenar el ahorcamiento de los más importantes entre los revoltosos, lo que acabará con la protesta de forma inmediata. A finales de 1354, el rey francés ocupa el territorio de Normandía que pertenecía al rey de Navarra, excepto 6 plazas fuertes que se negaron a rendirse. Carlos reacciona aliándose con el rey de Inglaterra, Eduardo III, y enviando tropas a Cherburgo, logrando que se le devolvieran las plazas de Normandía. Pocos días después, en 1355, el navarro se presentaba en París para hacer la sumisión al rey. Sin embargo, al año siguiente, el rey francés prende al rey navarro y lo envía a prisión acusándolo de traición, de la que será liberado en 1357 por un grupo de fieles a cambio de su renuncia a los derechos al trono francés como último descendiente de la dinastía Capeto. Finalmente Carlos encargará a su hermano Felipe el gobierno de Normandía, y él se dirige a Navarra en el momento en el que finaliza la guerra entre Castilla y Aragón con la derrota de Enrique de Trastámara en la batalla de Nájera.
Pedro el Cruel reanuda la batalla con Aragón, mientras que Enrique de Trastámara contrata en Francia a unas compañías de mercenarios para que le ayuden a ocupar el trono castellano. El rey aragonés Pedro el Ceremonioso reacciona aliándose con Enrique de Trastámara y ofreciendo a Carlos II un tratado por el que le correspondería la mitad del territorio castellano que se conquistase. Sin embargo, en 1364, un ejército francés consigue vencer en la batalla de Cocherel, librada contra una coalición de ingleses y navarros, por lo que los navarros se ven obligados a cambiar de alianza, abandonando a los aragoneses en favor de los castellanos, ya que se ven necesitados de sus puertos en el Cantábrico para llevar los necesarios suministros a Normandía. Tras la paz de 1365 entre Francia y Navarra, se acordó el matrimonio del infante don Luis, hermano de Carlos II, con Juana de Sicilia, heredera del reino de Albania, y en 1376 se conquista la ciudad de Durrës, capital del ducado de Durazzo y que era la ciudad más importante de Albania. Aunque ese mismo año moría el infante Luis y los soldados que le habían acompañado ocupan la isla de Corfú y nombraron como rey suyo a Jaime de Vaux. En 1379 invadieron el ducado de Atenas y llegaron a conquistar la ciudad de Tebas a los aragoneses, para terminar colocándose bajo la soberanía de Nápoles. Por su parte, las compañías de mercenarios que apoyaban a Enrique de Trastámara logran en 1369 y en los campos de Montiel una definitiva victoria sobre las tropas de Pedro el Cruel, quien es asesinado por Beltrán du Guesclin con el comentario de «Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor». En 1378, Carlos II envía a su hijo el príncipe Carlos a Normandía para que lo represente en ese territorio, pero es detenido en su viaje por los franceses que encuentran en poder de sus acompañantes unos documentos que prueban las negociaciones de Navarra con Inglaterra y la decisión de envenenar al rey francés, por lo que se reanudan las hostilidades entre Navarra y la coalición de franceses y castellanos, que concluirá con la entrega a los ingleses del puerto de Cherburgo y la pérdida ante los franceses del resto de Normandía. Carlos quedará en poder de los franceses hasta que en 1381 sea liberado por el nuevo rey Carlos VI. En 1379 se llega al Tratado de Briones, por el que se acuerda la paz perpetua entre Castilla y Navarra y se concierta el matrimonio del heredero de Navarra, el príncipe Carlos, con Leonor, hija de Enrique II de Trastámara, y se acordaba a la vez una alianza contra posibles enemigos exteriores, especialmente contra los ingleses. Carlos se comprometió en este tratado a cambiar de alianzas, obligándose a romper todos los tratos con el rey de Inglaterra. En 1386, la derrota de las tropas castellanas frente a las portuguesas en la batalla de Aljubarrota propicia que se firme con Navarra el Tratado de Estella, por el que Navarra recuperaba todos los castillos que permanecían en poder del reino de Castilla, excepto los de Tudela, Estella y San Vicente, y se veía obligada a reconocer al Papa de Aviñón, Clemente VII. Carlos II fallece el 1 de enero de 1387, siendo sucedido por su hijo Carlos III, al que su cuñado, el rey castellano Juan I, devuelve los castillos de Tudela, San Vicente y Estella, cancelando todas las cargas impuestas en el Tratado de Briones.
En la ceremonia de coronación se incluyó, además del levantamiento sobre el pavés, la unción de los obispos, la toma del cetro, la coronación y la instalación en el trono. En 1391, Carlos consigue que el rey de Inglaterra le devuelva la plaza de Cherburgo y en 1404 acordó con Carlos VI de Francia la cesión del condado de Champagne y los de Évreux, Arranchez y otras villas de Normandía con su reincorporación al dominio francés, recibiendo a cambio, en el convenio del 9 de junio de 1404, el ducado de Nemours con el título de Par de Francia. Bajo su reinado, Navarra tiene 3 instrumentos de gobierno: el Consejo Real, la Cort y la Cámara de Comptos. El Consejo Real, presidido por el rey o la persona a quien éste designe, actúa como Tribunal Supremo de Justicia y está encargado de la administración del reino. De él forman parte los ricos hombres, los eclesiásticos y algunos altos cargos de la administración. La Cort es el más alto tribunal de justicia, aunque sus sentencias podían ser apeladas ante el Consejo Real, y estaba compuesto por 4 alcaldes, el procurador fiscal, 4 notarios y un número variable de alguaciles encargados de cumplimentar las decisiones de la misma. Finalmente, la Cámara de Comptos, compuesta por 4 oidores y 2 notarios, se encarga de fiscalizar las cuentas, proteger los derechos del rey y sugerir las oportunas reformas en los impuestos. A su vez, las Cortes limitan el ejercicio del poder real al ser precisa su intervención para acordar la imposición de nuevos ingresos extraordinarios, al mismo tiempo que colabora en la preparación de leyes y ordenanzas de general aplicación. Para el esplendor de la corte, Carlos III creó una orden caballeresca y puramente honorífica, titulada del Lebrel Blanco. En la cúspide de esta jerarquía nobiliaria colocó el Principado de Viana, título creado en 1423 a imitación de lo que ocurría en otros reinos para que lo ostentara el heredero de la corona, que a la sazón era su nieto Carlos, hijo de doña Blanca. Falleció en 1425, siendo sucedido por su hija Blanca I, que estaba casada con el heredero de Aragón, Juan II. Como su marido recibía más rentas de sus propiedades en Castilla de las que le podían ofrecer Navarra y Aragón juntas, Navarra se vio envuelta en una serie de guerras totalmente ajenas a sus intereses. Ya en 1429, Castilla se apoderó de Medina del Campo, Cuéllar y Olmedo, que eran las más ricas propiedades de Juan II. El 25 de junio entraron en Peñafiel y se pregonó oficialmente la guerra con Aragón y Navarra. Juan acuerda en 1436 el matrimonio de su hija Blanca con el príncipe de Asturias don Enrique, lo que le permite recuperar Medina del Campo, Olmedo, Roa, Coca y Aranda del Duero, más el marquesado de Villena. En 1434 se firmaron los contratos matrimoniales entre la infanta Leonor y Gastón de Foix, hijo del conde de Foix. En 1441 fallece la reina Blanca I, siendo heredero de la corona su hijo Carlos, el príncipe de Viana, que había sido nombrado heredero universal en el testamento de su madre, en el que le ruega que por el honor debido al rey su padre no tome esos títulos sin la benevolencia y bendición del mismo. No obstante, en el ánimo de éste no entraba abandonar su título real, sino que, además, ya planeaba un nuevo matrimonio con la hija del almirante de Castilla,
Juana Enríquez. En 1444 surgen las primeras desavenencias entre padre e hijo, cuando es Juan II el que convoca a cortes en Olite, privilegio que pertenece exclusivamente al rey y que es interpretado por Carlos como una injerencia en su condición real. Finalmente, en 1451, Juan II ordena la prisión de su hijo al que deshereda, nombrando sucesora a su hija Leonor, en lo que es una decisión absolutamente ilegal, por cuanto que no tenía ninguna autoridad en el reino de Navarra desde el fallecimiento de la Reina Blanca, o, al menos, desde su matrimonio con Juana Enríquez. En 1461 fallece Carlos de Viana, por lo que Leonor y su esposo Gastón de Foix son los legales sucesores de la corona navarra, y su hijo Gastón es nombrado príncipe de Viana. Sin embargo, el mismo año en que se casan Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, 1469, Juan II destituye a Gastón y Leonor como herederos de la corona y nombra en su lugar al hijo de ambos, el príncipe de Viana, lo que dará lugar a un enfrentamiento civil entre los navarros de las montañas, conocidos como beamonteses y partidarios de Leonor, y los del llano, conocidos como agramonteses y partidarios de Juan II. En 1470 fallece Gastón, el príncipe de Viana, dejando dos hijos de corta edad llamados Francisco Febo y Catalina, por lo que Juan II se ve obligado a firmar el Tratado de Olite al año siguiente, en el que se establece que todos le reconocerían como rey mientras viviera, y Gastón y Leonor serían gobernadores perpetuos en vida del rey, cargo del que no podrían ser revocados. Es un tratado que los beamonteses no reconocen como válido legalmente, por lo que continúa el estado de guerra civil. En 1472 fallece Gastón de Foix, dejando como heredero de los estados del Bearne a su nieto Francisco Febo, por lo que el estado de Navarra se ve temporalmente dividido en dos partes, el Bearne y Navarra. En 1476, y sin tener en cuenta los derechos de Leonor, Juan II y su hijo Fernando el Católico acuerdan colocar una guarnición castellana en Pamplona, con el pretexto de pacificar el país que seguía envuelto en la guerra civil y evitar la invasión francesa. Leonor fue jurada como reina el día 28 de enero de 1479 tras el fallecimiento de su padre, y murió 15 días después, sucediéndola en el trono de Navarra su nieto Francisco Febo, que tenía 11 años de edad. En 1483 fallece Francisco Febo y le sucede su hermana Catalina, de 13 años, lo que da paso a un periodo de agitaciones, ya que su tío Juan de Foix se considera con mejor derecho a la corona en aplicación de la ley sálica. Fernando el Católico se casará con la hija de Juan, llamada Germana de Foix, tras quedar viudo de Isabel de Castilla, y en 1512 conquistará el reino tras invadirlo militarmente, titulándose como rey de Navarra hasta 1515, año en el que incorpora este reino a la corona castellana, guardando sus fueros y costumbres. Esto supone un cambio de dinastía en la que el rey estará representado en Pamplona por un virrey cuyos poderes cesan cuando aquél entra en el reino. Ahora bien, a la corona de Castilla tan solo se incorporó la parte sur del reino, ya que la merindad de Ultrapuertos sería abandonada por Carlos V
al considerar muy cara su defensa. Esta situación permanece invariable hasta que en 1812 las Cortes de Cádiz redactan la primera Constitución española, en la que rebajan el Reino de Navarra a la categoría de provincia, lo que origina las consecuentes protestas navarras. La situación queda temporalmente pospuesta porque a su regreso del cautiverio en Francia, Fernando VII declara ilegal esa Constitución y cualquier otro acuerdo de dichas Cortes. Sin embargo, a la muerte de Fernando VII, los navarros se alinean con su hermano Carlos Isidro como sucesor del reino en contra de su hija Isabel, de 3 años de edad, en la llamada Guerra Carlista. Tras su derrota firmada en el Convenio de Vergara por los generales Maroto y Espartero en el año 1839, los fueros de Navarra fueron finalmente suprimidos por la ley paccionada en el año 1841, que sustituía sus cortes por una diputación foral y convertía definitivamente el reino en una provincia española.